y compartimos también la pantalla. Listo, ahí va. Ya, cualquier cosa igual siempre utilicen el micrófono para poder darme cuenta si es que se va la señal o algo así. Bien, entonces, ¿dónde está el PPT? Se cerrado, aquí estaba el PPT. Ya, ¿logran ver? ¿Cierto? Si se logra ver. A ver, déjenme ver si es el PPT. Sí. Ya, vamos a ver. Listo, empezamos el tema que nos toca hoy en día ver es las cargas horizontales. Bueno, ya de antes habíamos empezado un poco. Vamos con las cargas horizontales. La primera es la fuerza centrífuga, ¿no? Se toma como el producto entre los pesos por eje del camión o tándem de diseño y el factor C, siendo este factor C igual a 0.0105 la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura, siendo la velocidad de diseño de la carretera en kilómetros por hora y el radio de la curvatura del carril de circulación, ¿no? Y además nos dice que las fuerzas centrífugas se aplican horizontalmente a una distancia de 1.80 metros sobre la calzada o sobre la superficie de rodadura. Y se debe aplicar además los factores de presencia múltiple. ¿Ya? Bueno, sobre todo tener en cuenta que el radio viene a ser, bueno, este radio desde el centro de la curvatura hasta el eje de la carretera. Eso vendría a ser el radio y está expresado en metros. Y por otro lado, la fuerza centrífuga va a aparecer principalmente por esta curva, ¿no? El vehículo cuando viene, al ingresar a la curva, va a aparecer una fuerza, así como el que está mostrando acá, que hace que el camión se pegue hacia la derecha. ¿Ya? Y la forma como determinamos esa fuerza centrífuga, básicamente pues está dado por esta expresión y por la velocidad al cuadrado, perdón, esta expresión y por el peso del camión. ¿Estamos? Y esta fuerza sísmica, perdón, esta fuerza de centrífuga, al final nos va a permitir diseñar los estribos, ¿ya? Sobre todo en el plano, digamos, perpendicular a la trayectoria. ¿Ya? Va a ser un análisis de volteo. Más adelante lo vamos a ver su aplicación. Por ahora lo vamos conociendo que existe esa fuerza centrífuga. Luego tenemos la fuerza de frenado, ¿no? Imagínense ustedes un camión que se está desplazando en la dirección que estoy señalando, dirección longitudinal, y se ve la necesidad de parar el camión, entonces frena, ¿no? Y como consecuencia de ese frenado, aparece una fuerza que hace que el camión intente seguir desplazándose hacia la dirección que se movía. Aparece esa fuerza de frenado. Es como cuando nosotros estamos en el bus y el bus está avanzando y de repente frena, nosotros nos deslizamos en la misma dirección, ¿no? Aparece una fuerza de frenado que es directamente proporcional a nuestro peso. Bueno, en este caso sería directamente proporcional al peso del camión. ¿De acuerdo? Entonces, esa fuerza, como consecuencia de la fuerza de fricción entre las ruedas y la superficie de rodadura, va a hacer que aparezca pues, esa fuerza de frenado. Y esa fuerza de frenado actúa a 1.80 metros de la superficie de rodadura. ¿Ya? ¿Y cómo lo determinamos esa fuerza de frenado? Hay dos criterios, ¿no? Justamente dice, se toma como el mayor valor de esos dos criterios, criterio 1, criterio 2. El criterio 1 nos habla del 25% de los pesos por eje del camión o tándem de diseño. ¿Ya? Ese es el criterio 1. Y el segundo criterio nos dice que es el 5% del peso total. Ese peso total, ¿cómo se determina? Ya sea el peso del camión o del tándem de diseño más la carga de carril. ¿Estamos?
Ahora, como puedes ver, el primer caso está relacionado a los puentes de longitudes cortas, puentes de 20, 30, de repente hasta 50, 60 metros de luz. Ahí lo que va a prevalecer básicamente es el peso del camión, por lo tanto, el fuerza frenado va a ser el 25%. En cambio, en aquellos puentes que son muy grandes, ¿no? Longitudinalmente sobre todo, imagínense un puente de 1000 metros de longitud. Entonces, en ese caso, es casi probable que el segundo punto o el segundo, ¿no? La segunda parte sea la que va a prevalecer, ya que la carga de carril va a tomar más incidencia, ¿no? Entonces, en ese caso, seguramente vamos a utilizar la segunda alternativa, ¿de acuerdo? Además, la fuerza de frenado se debe ubicar en todos los carriles de diseño que se consideren cargados y que transportan tráfico en la misma dirección. Eso quiere decir, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 3 carriles, entonces los 3 carriles los cargamos de camión y todos van a ir en la misma dirección, ¿no? Entonces frenan, aparece la fuerza frenada, ¿ya? Obviamente esa fuerza de frenado va a estar ubicado pues con respecto a la superficie de rodadura a 1.80 metros. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también el factor de multiplicidad, ¿ya? Eso es importante porque, ¿no? Una cosa es que esté cargado un solo carril, es muy diferente a que esté cargado 2 carriles y es muy diferente a que esté cargado 3 carriles. El factor de esencia múltiple, un poco que nos aclare esa situación, ¿no? ¿Estamos? A ver, con los ejemplos seguramente lo vamos a ver más a detalle. Luego también tenemos cargas sobre veredas, ¿no? En el caso de que el puente se esté considerando veredas, en ese caso se deberá aplicar una carga peatonal de 367 kilogramos fuerza por metro cuadrado en todas las aceras de más de 0.60 metros de ancho. Y esta carga se deberá considerar simultáneamente con la sobrecarga vehicular de diseño. Claro que sí, ¿no? Imagínense, nosotros tenemos un puente de 2 carriles, pero en los extremos del carril tenemos veredas de circulación. Entonces nosotros tenemos aplicando ahí el camión de diseño que pasa por los carriles y simultáneamente nosotros tenemos que colocar esa carga de la vereda simultáneamente. Y con eso pues seguramente se va a diseñar la viga que corresponda, ¿no? Cuando la condición de carga incluya cargas peatonales combinadas con uno o más carriles con sobrecarga vehicular, las cargas peatonales se pueden considerar como un carril cargado. ¿Ya? O sea, es una metodología, ¿no? En el caso, no hay veredas, pero hay peatones que cruzan el puente, entonces nos dice que por lo menos un carril debe estar cargado por esos peatones, simultáneamente con la carga del camión que estaría pasando por el otro carril. Los puentes peatonales se diseñarán para una sobrecarga de 418 kilogramos por metro cuadrado. ¿Estamos? Y ahí en la fotografía puedes ver, ¿no? Los peatones que están pues cruzando a través del puente. Después también tenemos la carga para bicicletas. Como ahí puedes ver, miren, imagínense, tenemos acá el puente y normalmente suelen hacer pues eventos de bicicleteada. Entonces, en ese caso nos dice, según el manual de diseño de puentes en Perú, señala al respecto que los puentes para uso peatonal y para el tráfico de bicicletas se debe diseñar para una carga viva de 510 kilogramos por metro cuadrado. ¿Vamos? Entonces, imagínense, tenemos ahí todo el puente de 2 carriles, nosotros prácticamente estos 2 carriles y todo el ancho, consideramos una carga viva de 510 kilogramos por metro cuadrado. Y verificamos el diseño, ¿no? Probablemente no afecte, no altere los diseños originales que tenemos, pero siempre vale la pena chequearlo, ¿ya? Hay que chequear, inclusive,
La cimentación de los estribos también muchas veces conviene hacer chequeo con estas cargas. ¿Qué más tenemos? A ver. Luego ya viene la carga de viento, ¿no? La carga de viento. En este caso, la carga de viento impacta sobre el puente. Ahora vamos a analizar cómo le impacta sobre el puente y también la carga de viento que impacta directamente sobre el vehículo. ¿Ya? Ambas cosas luego hay que sumarlas. Y para eso nosotros necesitamos conocer la presión horizontal del viento. ¿Cómo determinamos la presión horizontal del viento? ¿No? Bueno, dice la carga de viento se asume está uniformemente distribuida sobre el área expuesta al viento. Para puentes a más de 10 metros sobre el nivel del terreno o del agua, la velocidad del viento de diseño se deberá ajustar con esta expresión matemática, donde la velocidad del viento a una altura z, una altitud z, vamos a decirle, va a ser igual a 2.5 por b sub 0, ¿no? Multiplicado por la relación de b sub 10 entre b sub b, y multiplicado por el logaritmo de z entre z sub 0. Vamos, donde b sub 0 viene a ser la velocidad friccional. ¿Ya? Esa velocidad friccional nosotros lo conocemos acá. Va a depender si el terreno es abierto, si estamos en una área suburbana o si estamos en una área urbana. Para cada condición va a tener un respectivo valor b sub 0, ¿no? Es decir, la velocidad friccional. Luego, la velocidad, o sea, b sub 10 es la velocidad del viento a 10 metros sobre el nivel del terreno o agua, y se expresa en kilogramos por hora. En ausencia de datos, o sea, si nosotros no tenemos un estudio de la velocidad de viento a 10 metros sobre el nivel del terreno, o al menos no lo tenemos actualizado, entonces se asume que esa velocidad a 10 metros sobre el nivel es igual a la velocidad básica. ¿Ya? Es igual a la velocidad básica y es igual a 160 kilómetros por hora. Se entiende que B sub B es igual a la velocidad básica del viento y es igual a 160 kilómetros por hora, ¿no? A una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. ¿Estamos? Y en este caso Z es la altitud de la estructura mayor a 10 metros. ¿No? Imagínense el puente, de repente puede estar ubicado pues, respecto al terreno, a 10, a 20, a 30, 50 metros de altura, ¿no? Entonces Z nos va a medir esa altitud. ¿Ya? Y Z sub 0 es la longitud de fricción del Fitts o campo de viento aguas arriba. Y ese Z sub 0 va a depender si es un terreno abierto, si es una área suburbana o si es una área urbana. ¿Ves? Entonces, de esa manera vamos a conocer todos los valores, ¿no? Esto va a ser conocido, B sub 0 también va a ser conocido, Z sub 0 también es conocido, acá lo vamos a tener, y todo va a depender ya de Z, de la altitud. Obviamente, ustedes interpretan bien esa fórmula, a cuanto más altitud nos elevemos, ¿no? Con respecto al terreno, a más altitud nos elevemos, la velocidad del viento aumenta. ¿No? No es lo mismo, por ejemplo, que nosotros estemos en el primer piso y está corriendo viento, nosotros lo sentimos esa velocidad. Pero luego subimos en la misma Universidad del Norte, ¿no? Subimos al piso 7 y estamos arriba, el último nivel, ¿no? Y nos exponemos al viento, van a sentir ustedes que el viento corre con más fuerza, sopla con mayor velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo determinamos? Bueno, lo determinamos utilizando esta expresión matemática. ¿De acuerdo? Ahora, la presión del viento sobre las estructuras. ¿Cómo determinamos la presión del viento sobre las estructuras? Es decir, yo tengo acá, por ejemplo, el puente visto en planta. ¿Ya? Este es el puente visto en planta, por acá están los estribos, y acá está pues la losa por donde circulan los camiones, ¿no? Horizontalmente. ¿Ya? Visto en planta el puente.
Entonces, la presión del viento puede golpearlo así, perpendicular a esta cara, que le llamamos la cara del barlovento, ¿no? ¿De acuerdo? O también lo puede golpear el viento con una cierta inclinación. Fíjense, si viene el viento y lo golpea pues al puente con una cierta inclinación. Lo cierto es que nosotros tenemos que hallar esa presión con que golpea al puente, a la estructura del puente. A eso se le conoce como presión del viento de diseño o la presión de diseño debido al viento, ¿no? Y es igual a la presión básica multiplicada por la velocidad de diseño a la altura, a una altitud z, entre la velocidad básica. ¿Estamos? Donde P sub D entonces va a ser la presión del viento de diseño y P sub B es la presión básica del viento. Ahora, para determinar la presión básica del viento, nosotros tenemos acá una tablita, ¿no?, de apoyo. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo, ¿ves?, la presión básica del viento. Corresponde a una velocidad básica de 160 kilómetros por hora. Entonces ahí vamos a tener las componentes de la superestructura me refiero, lo que está por encima de los estribos, ¿no? Y por acá vamos a tener la carga en el barlovento y la carga en el sotavento. El barlovento es esta cara de acá. Y el sotavento vendría a ser la cara posterior, ¿no? En este caso, para la cara del barlovento, o sea, aquí, ¿cuál es esa carga? ¿No? Esa carga va a ser igual, en el caso de reticulados, de columnas y arcos, nos dice que es de 245 kilogramos por metro cuadrado. En el caso de vigas, que es nuestro caso, vigas, que es lo que normalmente nosotros vemos, también va a ser de 245 kilogramos por metro cuadrado. Y para grandes superficies planas, ya también va a ser de 194 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, mediante esta información, si la carga llega así perpendicular al puente, uno puede determinar esa fuerza con que impacta al puente. Y por otro lado, la carga a sotavento es esta parte de acá, ¿no? Imagínense, el viento envuelve a la estructura del puente y obviamente va a generar también una presión, una carga a esta parte posterior. En este caso, si tuviéramos reticulados, columnas, arcos, nos dice que hay una carga que está actuando en el sotavento y que es igual a 122 kilos por metro cuadrado. Mientras que para las vigas y para las grandes luces no se aplica. ¿Estamos? Luego tenemos por acá la presión básica para diferentes ángulos de ataque del viento a una velocidad básica de 160 km por hora. Entonces acá sí podemos tener, pues el viento está golpeando a la superestructura, pero con un determinado ángulo, ¿no? Ese ángulo lo vamos a tener por acá. Es decir, imagínense ustedes que el viento estuviera golpeando así, en esta dirección. ¿Ya? Si el viento está golpeando en esa dirección, lo que nosotros hacemos básicamente es descomponer. Uno así en la dirección, ¿no?, perpendicular al eje del puente, y otra en forma paralela. Si nosotros lo descomponemos, ¿ya?, sería en forma paralela. En este caso, alfa va a variar de 0 a 60 grados. Y en el caso de reticulados, bueno, sería la carga lateral, la carga longitudinal, y en el caso de vigas, que es la que sería nuestro caso, ¿no?, sería una carga lateral. En este caso, cuando alfa es 0 grados, estaríamos hablando de una carga lateral, de 245 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Y eso sería pues la carga lateral, o sea, así como estamos viendo de acá. En cambio, si alfa es 60 grados, quiere decir que va a aparecer aquí una fuerza horizontal.
Esa fuerza horizontal para el caso de vigas, ¿no? Sería la carga, a ver, lateral, es decir, perpendicular a esta cara, sería 82 kilos por metro cuadrado, mientras que la carga paralelo al tráfico sería de 92 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, utilizando esta tablita, nosotros al final vamos a poder diseñar. Bien, sigamos revisando, ahí podemos tener un ejemplo. ¿Ya? A ver, un ratito, voy a abrir la ventana, estoy sintiendo demasiado calor, un ratito ahora, ¿ya? Ya, ahora sí, listo, continuamos. Ya, lo habían cerrado la puerta y mucha calor estaba haciendo. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo determinaríamos la velocidad de diseño a una determinada altitud. Imagínense ustedes, tenemos este puente en arco, donde la superestructura pues sería básicamente esto, ¿no? Acá estaría la losa del puente, ¿ya? Y esa losa del puente tiene una longitud de 300 metros. Y con respecto al terreno más bajo, al nivel más bajo del terreno, este puente está a una altitud de 300 metros, ¿cierto? Entonces vamos a hallar la velocidad del viento, o perdón, la presión del viento que impacta sobre el tablero, ¿no? Si nosotros hacemos un corte por acá, entonces hacemos un corte por esta parte, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver la sección del puente, ¿sí? Donde acá tenemos la losa y por acá tenemos pues una especie de viga cajón, ¿ya? Entonces el viento va a impactar así, ¿no? Y nosotros queremos saber cuál es esa presión del viento. Y para eso necesitamos conocer pues la velocidad del viento, principalmente, ¿no? Vamos a ver, entonces, si yo quiero saber la velocidad del viento acá, ¿cierto? Yo quiero saber aquí la velocidad del viento, entonces esa velocidad de diseño del viento a esa altitud va a ser igual a 2.5 por la velocidad básica, esta velocidad, multiplicada por velocidad 10 de la velocidad básica y por el logaritmo natural entre z y z sub 0. ¿Estamos? Muy bien. Determinamos la velocidad, pero para eso nosotros sabemos que la velocidad a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar
o a una altitud de 10 metros, ¿cierto? La velocidad a una altitud de 10 metros respecto a este terreno, a nivel más bajo, es de 120 kilómetros por hora. Pero nosotros queremos conocer acá la velocidad del viento. Entonces, reemplazamos nuestra formulita, ¿no? 2.5, aquí está el valor, por B sub 0, en este caso estamos utilizando una área urbana, el valor B sub 0 vale 19.3, por eso viene acá, multiplicado por la velocidad 10 metros de altitud, en este caso es 120, este valor, y todo eso dividido entre la velocidad básica, que es de 160, y todo multiplicado por el logativo natural, ¿no? De la altitud, en este caso es 300 metros, y todo eso dividido entre z sub 0, que para el área urbana sería 2.5. Entonces de ahí viene acá 2.5. Operamos y vamos a obtener que la velocidad de diseño a una altitud de 300 metros sale 173.24 kilómetros por hora. ¿No? Esa velocidad acá lo tengo anotado y es para esta altitud. Estamos ahora con esa velocidad, nosotros vamos a hallar la presión de diseño, justamente la presión del viento que golpea así en forma perpendicular a la cara de esta parte, ¿no? La cara longitudinal del puente, va a haber una presión. Esa presión va a ser igual a la presión básica, bueno, 245, ¿se acuerdan? Es esta, ¿no? Este valor o en este caso este de acá. Es lo mismo, solo que cuando alfa vale 0 grados, nosotros estamos impactando la cara del puente y en ese caso sería esta la carga lateral o esta de acá, 245. De ahí que estamos poniendo acá 245 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cierto? Ahí está, 245 kilogramos por metro cuadrado. Luego viene acá la velocidad básica, 160, y todo eso lo llevamos al cuadrado, y vamos a tener una presión de carga de 287.33 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la presión con que está impactando esto de acá. Muy bien, entonces ahora imagínense, yo quiero saber, ¿no? ¿Cuánto o ese viento, cuando se convierte como una fuerza distribuida a lo largo de todo este puente, cuánto representa ese valor, ¿cierto? ¿Cómo lo determinamos? Muy sencillo, ya tengo la carga que sale 287.34 kilogramos por metro cuadrado, eso lo multiplicaría por esta altitud, por 5. ¿Ya? Si lo multiplicamos por 5, simplemente, ¿qué va a pasar? A ver, acá lo vamos a verificar. Sería, ¿no? 287.23 multiplicado por 5, estaríamos hablando de 1436.15 kilogramos por metro. Es decir, si lo divido entre 1000, va a salir 1.44, ¿no? Entonces, va a estar actuando acá una fuerza a lo largo de la sección del puente de 1.44 toneladas por metro. ¿Estamos? ¿Ves? Y así puedo hallar pues, la carga distribuida a lo largo, ¿no? de todo el puente. Ahora, inclusive puedo hallar también la carga total, ¿cierto? La carga total. Si quiero hallar la carga total, lo haríamos el cálculo algo así. A ver, ya nos salió este valor, ¿no? Pero vamos a volverlo a hacer. 287.23 y lo multiplicamos por su altura, que es 5 metros, y lo multiplicamos por su longitud, que en este caso sería 300 metros. ¿No? Y todo ese valor lo divido entre 1000. En este caso sale, lo dividiría entre, a ver, vamos a ver de vuelta. Quería toda la carga, ¿no? En este caso sale 287.23
kilogramos por metro cuadrado. Y una vez lo voy a dividir entre 1000 para que me salga en toneladas por metro cuadrado. ¿Cierto? Ahora lo multiplico por 5 y luego lo multiplico por 300. Quiero saber cuánto representa toda esta carga. Y sale pues 430 toneladas, ¿no? Imagínense, esa losa tiene que resistir 430 toneladas, pero perpendicular a su plano longitudinal, ¿no? O sea, tratando de voltearlo, ¿ya? Estamos, entonces al final nosotros podríamos tener acá una sola carga equivalente y que esa carga está actuando. Eso estaría actuando acá, ¿no? Algo así como en el centro, una fuerza, y esa fuerza es igual, cuánto nos había salido, 431 toneladas. 431 toneladas. Vamos, no sé si me han entendido, pero es de esa forma como se determina toda la presión del viento sobre la estructura, ¿no? Bueno, no solamente el viento impacta sobre la estructura, sino también lo hace de forma, ¿no?, con un determinado ángulo. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la fuerza total que ejerce el viento en esta dirección, en ese caso, la presión de diseño ya no va a ser 245, pues va a cambiar, ¿no? En ese caso, si yo regreso, la presión de diseño sería 92, ¿eh? 92. Entonces, si es 92, acá sería pues simplemente 92, ¿no? Lo reemplazamos. Y saldría algo así. Sabemos que la carga es 92, en el sentido longitudinal del puente. Luego, eso lo multiplicamos, ¿no?, por 173.25 y lo divido, pero hay un problema, ¿no? Esto tiene que estar dentro de paréntesis. Entonces lo voy a hacer primero, sí. 173.25 entre 160, que es la velocidad básica de diseño, sale, no, sigo haciéndolo mal, un ratito, nuevamente, caracho, así. Y no tengo que dividir, pues, ¿no? 173.25 entre 160, ya está, y ese lo elevo al cuadrado, ya está elevado al cuadrado. Y ahora sí lo multiplico por 92, era, ¿no? A ver, ahí vamos a ver, por 92, sí, ¿no? Lo multiplica por 92, sale este valor, 107.86 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya me he distraído, acá sale 107, es este valor, ¿no? 107 kilogramos por metro cuadrado. Luego lo multiplicamos por 5 metros, ahora sí, y luego lo multiplicamos por la longitud del puente, que sería 300. Y luego lo divido entre 1000 para tenerlo eso como toneladas. Estaríamos hablando de 161.8 toneladas, ¿eh? 162 prácticamente, ¿no? Es decir, por acá vamos a tener esta fuerza en esa dirección de 162, ¿no? Ya está. Ahí va a venir una fuerza de 162 toneladas. ¿Estamos? ¿Ya? Espero que me hayan entendido.
Listo. Continuamos, ¿no? Y ahora ya viene la presión del viento. En este caso, la fuerza aplicada directamente a la superestructura, ¿no? Las fuerzas transversales y longitudinales a aplicar directamente a la subestructura, se deberá calcular en base a una presión básica del viento supuesta de 194 kilogramos por metro cuadrado. Ya estamos hablando de la cara del estribo, ¿cierto? La subestructura viene a ser los estribos, estamos hablando a la cara de los estribos, pues dice que ahí debemos considerar una carga de 194 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ahora, para dirección del viento oblicuas respecto a la estructura, esta fuerza se deberá resolver en componentes perpendiculares a las elevaciones posteriores y frontales de la superestructura. ¿Ya? Y acá nos habla un poco sobre la presión del viento vertical, ¿no? Así como hay presión del viento perpendicular a la longitud del puente, también hay paralelo al sentido del movimiento del vehículo. Ahora vamos a hablar de los vientos, ¿no?, verticales o inclusive hacia abajo, también podría ser. A eso se le conoce como presión vertical del viento. En el diseño de puentes y componentes estructurales que pueden ser sensibles al viento, se debe considerar una fuerza de viento vertical ascendente de 100 kilos por metro cuadrado por el ancho del tablero, incluyendo los parapetos y las ceras, como una carga lineal y longitudinal. Ahora, se debe aplicar solo para los estados límites que no involucren viento cuando sobre la carga y solo cuando la dirección del viento se tome perpendicular al eje longitudinal del puente. Se aplicará en el punto correspondiente a un cuarto del ancho del tablero al barlovento, conjuntamente con las cargas de viento horizontal, ¿no?, y especificadas. Bueno, por ahí nos dice pues un valor, ¿no?, de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Estamos? Listo. Hasta ahí ya conocemos cómo el viento impacta sobre la superestructura y también sobre la superestructura. Ahora vamos a ver la presión del viento sobre los vehículos. Claro que sí, ¿no? El viento ya sabemos que golpea la superestructura, pero el viento también impacta sobre los vehículos, sobre todo cuando cruza el puente, el viento les impacta, ¿no?, en toda la trayectoria del vehículo, o al menos hasta que termine de cruzar el puente, ¿no? Listo, entonces vamos a ver cómo determinamos esa presión sobre los vehículos. Si hay vehículos presentes, la presión del viento de diseño se aplicará tanto en la estructura como en los vehículos. La presión del viento sobre los vehículos se debe presentar como una fuerza interrumpible y móvil de 149 kilogramos fuerza por metro de longitud, actuando normal a la calzada y a 1,80 metros sobre la misma, y se deberá transmitir a la estructura. Si el viento sobre los vehículos no es normal a la estructura, las componentes de fuerza normal y perpendicular aplicadas a la sobrecarga viva del puente puede tomar sus valores, ¿no? Cuando golpea directamente al vehículo así, visto en planta, miren, perpendicular, pues estamos en el caso de alfa igual a 0, es decir, sería 149 kilogramos por metro de longitud, y lo multiplicamos por la longitud del puente, ¿no? Y el otro es cuando tiene una inclinación, por ejemplo, 60 grados, que es el máximo. En ese caso, aparece, no se olviden, sobre el vehículo, aparece una fuerza así, mientras que también va a aparecer esta fuerza, ¿no? ¿Ya? Aparece también esa fuerza. Ahora, ¿cómo lo determinamos ya con esta tablita? Pues, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero esta fuerza así, perpendicular al eje del camión, entonces simplemente a favor 0 grados y la componente normal sería 149 kilogramos por metro de longitud.
y ese valor se va a multiplicar pues, por la longitud del puente. Y si yo quiero trabajar con esta fuerza horizontal, entonces en ese caso alfa vale 60 grados. Y estaríamos hablando, ¿no?, de 56 kilogramos fuerza y actúa en forma, ¿no?, en forma paralela al camión de diseño. ¿Estamos? Bien, ahora sí hacemos un pequeño descanso y vamos luego a ver la fuerza sísmica, ¿no? Ahora solo hemos determinado la fuerza centrífuga, ¿ya? Luego hemos hallado también la velocidad del viento, la presión del viento en diversas consideraciones, ¿ya? Inclusive el viento cómo impacta sobre los camiones de diseño, ¿cierto? Entonces, ahora lo que nos toca es hacer el análisis sísmico, ya esa es otra cosa, ¿no? Eso después lo vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño descanso, dado que los videos no deben ser muy grandes.